Bueno, buenas tardes. Soy el doctor Bertoni, miembro de staff del Hospital Bocalandro, responsable de lo que es traumatología infantil. En esta oportunidad vamos a hablarle de todo lo que es la patología de codo, de fracturas de codo en pediatría. Contamos con la presencia del doctor Cairo. Él es miembro cofundador del Servicio de Ortopedia y Traumatología Infantil del Sanatorio Trinidad San Isidro, jefe actual de lo que es el Servicio de Ortopedia Infantil del Sanatorio Trinidad Ramos Mejía. El hospital, como les decía, fue fundado en el 96, alrededor del 2004 obtuvimos nuestra licencia para dar clases de pregrado para la UBA. A partir del año 2009 empezó el tema de todo lo que es la residencia, que es el motor del servicio, los que nos llevan a meternos en todo este tipo de cosas electrónicas y los que nos empujan para seguir haciendo cosas e innovando en lo que más se pueda, tanto en lo que es a nivel servicio como en lo que es a nivel comunicacional. Les cuento más o menos cómo va a ser la charla. Yo voy a dar una primera parte que habla más que nada de lo que es fracturas supracondilias, condilo interno, condilo externo. El resto de las patologías las va a desarrollar el doctor Cairo. Sobre el final, y si hay tiempo, vamos a discutir 2 o 3 casos problemas que son muy interesantes para todos. Y por supuesto, lo más importante de todas estas reuniones son las preguntas que ustedes hagan y nosotros trataremos de responder, de evacuarlas de la mejor manera posible. Bueno, comenzamos. La fractura supracondilia es la segunda de infrecuencia de los chicos después de la fractura de muñecas, el 55 al 80% del total de las fracturas de codo en pediatría. La edad pico es alrededor de los 6 años, los varones el codo no dominante es la lesión más frecuente. El diagnóstico, el mecanismo de producción, por todos conocido, la caída de la extensión, con la extensión del codo y el desplazamiento hacia posterior del fragmento distal, las fracturas en flexión, mucho menos frecuente, cuando caen los chicos y golpean el codo en flexión y el desplazamiento del fragmento distal es hacia anterior. El mecanismo de producción también lo tenemos que tener en cuenta para descartar todo tipo de lesiones asociadas, por eso el examen físico tiene que ser un examen físico absolutamente completo, tratar de ir a buscar esas lesiones que uno puede sospechar de acuerdo a la cinemática del trauma, evaluar lo que es la parte blanda de ese brazo, el edema, es un edema generalizado de todo el codo, de la parte interna, externa y la parte anterior fundamentalmente, ver la presencia o no de equimosis. Este tipo de patologías y el grado de equimosis, de edema, está hablando de una lesión de mayor fuste, buscar y tratar de buscar y observar el fragmento óseo subcutáneo, ¿sí? Este fragmento habla de una mayor inestabilidad de la fractura, ver si no tiene el signo, el hoyuelo anterior o signo del pellizco, o signo del pellizco, y saber que si tenemos estas 3 cosas, estamos frente a lo que es el signo del braquial anterior, en el cual el músculo homónimo impide la reducción y hace que el fragmento proximal esté subcutáneo literalmente. Con respecto al examen físico, tenemos que evaluar la parte vascular. Sabemos que entre el 10 y el 20% puede tener algún grado de lesión. Hay que evaluar los pulsos, pero tan importante como evaluar los pulsos es tratar de pesquisar la presencia o no de relleno capilar, la temperatura de la mano, el color de esa mano. Eso es fundamental para saber si estamos frente a una lesión vascular severa o no tanto. Los nervios, el nervio mediano, evaluar la movilidad y la sensibilidad del índice, el cubital, la abducción, aducción de las manos y la sensibilidad de los dedos y la sensibilidad del putejo del meñique. Y el nervio radial tratamos de corroborar la extensión del muñeque y la extensión de las metacarpofalángitas. Estas lesiones se dan entre un 7 y un 19% aproximadamente. Y los estudios complementarios, fundamentalmente la radiografía, el par radiológico, en traumatología, una radiografía de frente no existe, sino está la radiografía de perfil. Tenemos que tener una visión tridimensional del traumatismo, de lo que estamos estudiando, lo que estamos evaluando. La tomografía y la resonancia la dejamos para casos que nos generan dudas, tanto en el diagnóstico, en las fracturas como en caso de desplazamiento, como en patologías severas antes de entrar al quirófano para descartar mayor inestabilidad, para descartar fragmentos interarticulares, etc.
Los estudios especiales, fundamentalmente, la oximetría de pulso, es algo que en los traumatismos severos lo tendríamos que hacer, es muy simple, muy barato, y podemos comparar qué tanto oxigena una mano con respecto a la otra, para descartar el tema de las lesiones vasculares, y si esto más la clínica nos llevan a sospechar, el ecodoppler el ecodoppler es fundamental, y la eventual consulta con el cirujano vascular para que esté atento a nuestros requerimientos. ¿Qué vamos a buscar en las radiografías? El signo de grasa anterior, que no es tan fácil de encontrar, sí el signo de la grasa posterior, la línea humeral anterior, que es la línea que debe pasa por la cortical anterior del húmero y debe intersectarse en el tercio medio del cóndilo humeral, ¿sí? Esta línea nos sirve para evaluar nuestra reducción postquirúrgica. Sabemos que si pasa por el tercio medio o por el tercio posterior, esa reducción va a ser mucho más de mucha mejor calidad, porque la movilidad posterior de ese codo va a ser mejor, como dice este trabajo, entre otros. El ángulo de Baumann, que tiene que ser de 70 grados entre la diáfisis y el cartílago de crecimiento del cóndilo externo. Hay que tener cuidado porque este ángulo puede variar de acuerdo a las rotaciones del brazo. El ángulo húmero-condilio, formado por la diáfisis del húmero con el eje del cóndilo, que tiene que ser mayor a los 40 grados. El húmero capitelar, formado por la línea humeral anterior con el cartílago de crecimiento del capitellum, que tiene que ser menor a los 50 grados. Estas dos mediciones son importantes, debido a que la línea humeral anterior en codos de menos de 4 años y las rotaciones que puede alterar el ángulo de Baumann, la línea humeral anterior en el 50% de los pacientes menores de 4 años puede pasar por la parte anterior del cóndilo humeral, y el ángulo de las rotaciones que trae el ángulo de Baumann, eso nos puede llegar a errores diagnósticos. Este trabajo hizo estas mediciones y llegó a que el ángulo húmero-condilo puede ser una importante ayuda para llegar a buen puerto. El ángulo húmero-cubital o de carga, que tiene que ser entre 7 y los 10 grados, la línea humeral interna y externa. Esta línea nos marca exactamente cuál es la posición que tiene que tener el eje del cúbito. Se usa fundamentalmente, es muy útil en los arrancamientos fisarios distales que se dan en los chicos, cuando no tenemos ningún reparo óseo más allá de la paleta humeral. Este es un recién nacido con un codo inflamado, un parto distóxico, línea humeral interna, línea humeral externa, eje cubital, esto está por fuera, hay que reducirlo, fijarlo y se acabó el problema. En síntesis, estas son las 3 mediciones que usamos más que nada para llegar a un diagnóstico correcto de las patologías. ¿Qué es lo más importante? Tener en cuenta que la clínica es soberana, un codo que tuvo un traumatismo, está hinchado y duele, algo debe tener. Si tenemos dudas, no olvidarse nunca en los chicos que tenemos el backup del contralateral, que en un altísimo porcentaje es sano. Si la duda persiste, inmovilizar y reevaluar en unos días es una alternativa absolutamente válida. La clasificación, utilizamos la clasificación de Garland de los años 50, la tipo 1 menor a 2 milímetros, la tipo 2 mayor a 2 milímetros y la tipo 3 completamente desplazada. Wilkins en el 84 describió 2 subtipos, la tipo A, que es la no rotada, sin rotación y sin traslación, y la tipo B con una o 2 de esas deformidades. Y por último, Leitch describió la tipo 4, que es muy inestable, solo se llega al diagnóstico una vez que uno está intentando la reducción en quirófano. El problema es que no podemos predecir si va a ser inestable o no, pero el año pasado, en agosto, surgió este artículo que evaluaron 150 fracturas tipo 3, en las cuales se descubrieron que el signo más característico de inestabilidad multidireccional para pasar de tipo 3 a tipo 4 fue más que nada el fragmento distal en flexión. El resto, el valgo traslación, son las diferencias, que se notaron, pero la más significativa estadísticamente fue la flexión. Por eso ellos emparentan las tipo 4 con las fracturas supracondiles en flexión de codo, que es el desplazamiento natural que tienen por el mecanismo de producción. La tipo 1, no cabe duda que el tratamiento es 50, el yeso brachiopalmar con supinación indiferente,
más el cabestrillo tipo Vietnam. Utilizamos siempre este tipo de cabestrillo con la fijación posterior y una inmovilización y una utilización de esto por 24 horas, incluso para dormir. Solo se lo podrán sacar en la parte de la higiene, pero fundamentalmente, sobre todo las primeras 3 semanas, operemos o no operemos, nuestro tratamiento en toda lesión o toda fractura de codo, sea la localización que sea, aparte de yeso, es el cabestrillo. Entonces, las tipo 3 es quirúrgico, nadie que es una fractura desplazada, nadie va a discutir esto. El tema son las tipo 2, la American Academy dice que hay que fijarlas todos. Este es un trabajo muy interesante en el cual evaluaron alrededor de 1.200 casos, los distribuyeron en dos grupos, el grupo A y el grupo C. El grupo A eran 950 alrededor de fracturas que no fueron operados de primera instancia. El grupo C eran todas las fracturas que fueron operadas en primera instancia. Del grupo A dividieron en el grupo A las que terminaron con el tratamiento incruento, es decir, con el tratamiento ortopédico, y conformaron un grupo B en el cual pasaron a hacer a una reducción no en la sala de emergencias, no en lo agudo, por la fractura, por el desplazamiento que encontraron, y se dieron cuenta que lograron que un 70% de esas 950 llegaron a buen puerto con tratamiento incruento. Un asterisco es que a ellos, a todo este tipo de fractura, cuando tenían un desplazamiento en extensión, le hacían un opiáceo intramuscular, y cuando la sedación, un opiáceo intramuscular, y cuando este hacía efecto, le hacían un yeso en 100 a 110 grados, está haciéndole una mínima maniobra de reducción de esta flexión. Es un detalle a tener en cuenta, ¿no? Bien, entonces las tipo 2, bueno, lo que nos dije que en el trabajo anterior, se dieron cuenta que cuando el fragmento distal estaba desplazado, aunque sea mínimamente, en lo que es rotación o la traslación, no tanto en la extensión del fragmento, cuando tenía algún desplazamiento en alguno de los otros 2 ejes, en general todas terminaban siendo quirúrgicas, por lo cual las tipo B serían quirúrgicas todos, eso no cabe ninguna duda por los desplazamientos, y las tipo A las ponemos en naranja porque hay que observarlas, vigilarlas semanalmente, y ante la menor duda, la fijación es lo recomendado. ¿Cuándo operar estas cirugías? Estas cirugías hay que hacerlas a la brevedad posible, no hace falta salir corriendo, mientras tanto no haya ni lesión vascular ni lesión venosa. Este trabajo habla que se puede operar hasta 96 horas, es un poco demasiado. Lo que hay que sacar como corolario de esto es que las fracturas, este tipo de fracturas, sobre todo las tipo 2, no hace falta operar en horarios estrambóticos, no hace falta salir corriendo, siempre y cuando no haya lesiones asociadas, podemos esperar, podemos retrasar la cirugía 3, 4, 5 horas más, no solo para cumplir el ayuno, sino para estar un poco más cómodos todos y no terminar operando a horarios muy inciertos y muy inapropiados. Este trabajo dice que, bueno, que para llegar a un mejor puerto y un mejor análisis habría que hacer estudios prospectivos, randomizados, etcétera, cosa difícil con este tipo de pacientes. Bien, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra técnica quirúrgica? Lo más importante es ordenar el quirófano. Los quirófanos, si bien son pacientes pediátricos, los quirófanos tienen las camillas de los pacientes adultos, más el arco en C, más la instrumentadora, más el cable del arco en C, el monitor, etcétera. A veces el quirófano se torna un caos, a veces estamos en quirófanos chiquitos y tenemos que tratar de aprovechar al máximo el espacio, dejar un lugar para que el anestesista pueda tener su trabajo, tengan acceso a la vía aérea, la vía periférica, pueda entrar y salir si hay alguna situación de emergencia, lo mismo con la circulante, pero nosotros tenemos que acomodar la camilla, tratar de ganar espacio, veamos dónde vamos a poner el arco en C y el monitor, y el cable, que también a veces queda en el medio y nos dificulta la circulación, dónde va a estar el ayudante, dónde va a estar la instrumentadora. Esto es lo que hacemos habitualmente. Estos bretes que ponemos se pueden utilizar solamente en pacientes grandes, pacientes pequeños nos va a dificultar muchísimo lo que es la visualización en el perfil. Hay que estar muy atentos a la cabeza, avisarle al anestesista que nos ayude en estas situaciones, no cuando tenemos estos bretes, pero sí cuando pacientes son un poquito más pequeños, que ellos estén atentos. Una vez es en el fragor de la tracción, puede ser que desplaza demasiado el paciente y nos olvidamos de esta situación y esto puede terminar en un desastre.
El arco en C lo ponemos desde cefálico hacia caudal, el monitor lo ponemos del otro lado a los pies del paciente, o del otro lado del paciente siempre a los pies. Queremos tener una visión directa, no estar haciendo malabares ni posiciones estrambóticas para estar pasando nuestras fijaciones y estar viendo en vivo y en directo. El perfil, no movemos el miembro de ningún momento, el perfil lo hacemos siempre con la C que pasa por debajo de nuestra mesa quirúrgica. Es importante que el que opera este tipo de pacientes tenga una formación, sepa hacer lo que está haciendo, no es una patología para gente improvisada, es una patología que uno tiene que resolver de la manera que lo sabe resolver. Hay mucha gente que lo hace a cielo abierto y está muy bien, los resultados son buenos a largo plazo, y es una de las alternativas, pero uno no se tiene que poner a hacer cosas raras en este tipo de patología porque es peligroso. Nosotros usamos el decúbito supino, hacemos la tracción, en el frente buscamos que los fragmentos se distraigan, se desencajen. Una vez que logramos eso, hacemos la flexión, empujando como vista en todos lados, desde el olecrano con el pulgar, para tratar de llevar hacia el tenebro el fragmento, y una vez que lo logramos, lo llevamos a máxima flexión, y ahí lo dejamos para pasar nuestras clavijas. Las clavijas las pasamos siempre en el perfil, tratamos de pasar dos clavijas, o tres, pasamos una o dos clavijas y recién ahí los tiramos y comprobamos nuestra reducción. Obviamente, antes de pasar la primera clavija, nos fijamos que esa reducción haya sido correcta, y eso lo hacemos tratando de visualizar cómo están las dos columnas, la columna interna y la columna externa, a ver si está decalado o no está decalado, tratar de reconstruir el ángulo de Baumann con el cúbito en el medio es muy, muy complejo. Si vemos que no está muy decalada ninguna de las dos columnas, pasamos al perfil, no movemos el brazo en ningún momento, el que gira es el arco en C. En el perfil, en ese camino, podemos visualizar una de las oblicuas. ¿Sí? En general va a ser la oblicua externa o la oblicua interna, depende de dónde esté nuestro aparato, y ahí podemos visualizar una de las columnas. En el perfil, si las reducciones son satisfactorias, comenzamos con nuestra fijación. Si la reducción no es correcta, no es satisfactoria, volvemos a realizar todo el procedimiento si la reducción es muy desplazada, y si no tanto, hacemos algunos pequeños ajustes en esa posición. ¿Cuál es la técnica de fijación? Podemos usar las técnicas descritas, son las dos cruzadas, dos desde externo, dos externas y una cruzada, y tres desde externo. Nosotros las cruzadas, la clavija medial por el nervio cubital la guardamos en casos muy específicos, en donde la inestabilidad lo pide. Si la tenemos que poner, lo hacemos con una mínima incisión de 1 o 2 centímetros, llegamos hasta el hueso, no queremos el nervio cubital que se nos interponga en nuestro camino. Una vez que estamos seguros que el nervio cubital no está ahí, apoyamos nuestra clavija y la progresamos sin ningún riesgo de ese tipo. Lo que más utilizamos son las tres clavijas desde externo. ¿Cuál es la construcción de la fijación? Si uno toma lo que es la paleta humeral, el ancho de la paleta humeral la divide en 3 tercios, una clavija debería pasar por el tercio interno para fijar la columna medial, la segunda por el tercio externo para fijar la columna lateral, y nosotros nos gusta adicionar una tercera. Esta tercera, muchas veces, al tratar de hacerla divergente, puede ser que se desplace en lo medular, la segunda cortical a veces no es tan simple de perforar. Si esto sucede, no hay ningún inconveniente. Tener 5 corticales, más el yeso, más el cabestrillo de Vietnam, nos deja tranquilos, no hemos tenido grandes complicaciones ni redesplazamientos con este tipo de fijaciones. Esto es un trabajo que compara la entrada lateral versus las clavijas cruzadas, y concluye que le parece que recomienda las 3 clavijas distales, las 3 clavijas externas divergentes, obviamente para evitar la lesión del nervio cubital. Las lesiones vasculares, saber que se ocurren en un 10 a 20%, el 80% recuperan el pulso. Esto es post-reducción. Esto es un dato importante a tener en cuenta. Solamente el 0,3% tiene una lesión vascular que requiera algún tipo de exploración arterial. Este es el algoritmo que utilizamos. ¿Sí? Fíjense que no solo la ausencia de pulso nos hace mirar fundamentalmente la perfusión, cómo está esa mano, y siempre los pulsos, el estado de la perfusión de la mano, etcétera, hay que evaluarlos en la admisión
al hospital y hay que reevaluarlos en la admisión a quirófano y consignarlo prolijamente en la historia clínica. La lesión nerviosa se da de un 6,5 a 19%, saber que todas recuperan, no dejan grandes secuelas, son neuropraxias. El primero en recuperar es el nervio radial, el último es el nervio cubital, y el más afectado es el nervio interoso anterior. El síndrome compartimental, otro de los grandes riesgos y temidos que tiene esta patología, saber que se da un 2 a 3 por mil de los pacientes, las pacientes que tienen lesiones neurovasculares, el codo flotante y los hombres son los que tienen mayor propensión a desarrollar el síndrome. Los pacientes mayores también, hay que tener cuidado con el tema diatrogénico, no hacer yesos por allá, más allá de los 90 grados, no hacer yesos apretados, nuestros yesos tienen que ser holgados, tienen que ser para evitar la flexoextensión del codo y la pronosupinación, tienen que ser simples, las rotaciones las vamos a cubrir con nuestro cabestrillo de Vietnam, y un dato importante es cuando estamos esperando que nuestro paciente lo admisionamos y estamos esperando la intervención, las valvas tienen que ser con el codo en semiflexión o en extensión, no intentemos llevar estos codos a los 90 grados de flexión porque puede ser bastante peligroso. Un recordatorio, las 3P y las 3A, analgesia, ansiedad y agitación, y las 3P, dolor, parestesia, palidez, parálisis y ausencia de pulso. Las infecciones de las clavijas y los vicios de consolidación son otra de las complicaciones que suelen suceder en este tipo de pacientes. Con respecto al cóndilo externo, es el segundo, después de la supracondilia, se da entre los 4 y 10 años, la media es similar, el mecanismo de producción es similar, caen con el codo en extensión o en semiflexión, 10 a 20% del total de las fracturas de codo, y es la lesión del cartílago articular más frecuente en esta zona anatómica. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Lo que le dije recién, el mecanismo de producción, el examen físico, es un dolor focalizado sobre la parte lateral del codo, es un edema en esa región, el hematoma, todo se desarrolla en ese lugar, generalmente no tienen equimosis, no es un edema no es un edema generalizado de la parte anterior, más que nada de la parte lateral. Hay que hacerlo completo, evaluar la parte vascular, la parte nerviosa como siempre, y los estudios complementarios, fundamentalmente el par radiográfico, el eurico interno es fundamental para llegar a un buen diagnóstico, tratar de visualizar bien, desplegando bien esa parte de la articulación para poder tener un frente estricto de esa región y poder visualizar bien los fragmentos. La ecografía y la resonancia solo queda en casos de dudas diagnósticas. ¿Cómo la clasificamos? Utilizamos la clasificación de Song del 2008. En el estadio 1 la fractura es pequeña, no llega hasta el cartílago articular. En el estadio 2 la fractura llega al cartílago articular pero no lo rompe. Nos damos cuenta porque la distancia de separación entre los fragmentos es mayor sobre la cortical externa que sobre la parte medial. Quiere decir que el cartílago articular se anguló un poquitito pero no se llegó a romper. Cuando se rompe en el estadio 3, el fragmento tiene una diastasis totalmente uniforme en todo su trayecto. El estadio 4, cuando tenemos diastasis mayores a los 2 milímetros, y el 5, cuando tenemos, aparte de la diastasis, una rotación del fragmento. Obviamente, el tratamiento, las tipo 1 van a ser el tratamiento en cuento, el cabestrillo y el yeso, y los estadios 3, 4 y 5, el tratamiento va a ser quirúrgico. Ahora, ¿qué pasa con el estadio 2? Es controversial. Lo que se recomienda en el estadio 2 es hacer una vigilancia sistemática, semanal, con la oblicua interna, para estar atentos ante cualquier desplazamiento, y si hay algo que sucede, la fijación in situ siempre es lo recomendado. ¿Qué hacemos con los que operamos? Los operamos en decúbito dorsal, manguito enostático, hacemos tracción y varo, las tipo 2 que están dudosas, y las tipo 3 son las que más vamos a poder hacer de manera percutánea, utilizando una clavija como joystick. Las tipo 4 y 5 no hacemos ningún tipo de intento de hacer esto de manera percutánea, las abrimos por el abordaje externo. Hay que respetar todo lo que es el aporte sanguíneo al fragmento que viene por la parte posterior. Lo reducimos, hacemos nuestra osteodesis. Hay que evitar a rajatabla atravesar la parte articular del fragmento. Le agregamos una sutura periósteo, nos gusta para evitar
la rotación y para ayudar a la irrigación y a la fijación más que nada. La osteodesis que hacemos, ponemos 1 o 2 clavijas de manera divergentes. Este es un trabajo que dice cuáles son las cosas a tener en cuenta en este tipo de patologías, el control semanal, la líquido interna, todo lo que hablamos. Hay que respetar la irrigación posterior si hacemos el tratamiento a cielo abierto. Hay que prevenir a estos pacientes que una de las complicaciones es una exostosis que se produce a nivel del cóndilo externo. Eso es solamente una exostosis, no trae dolor, no trae problemas en la movilidad, no trae aparejado ningún tipo de inconveniente. Saber que este tipo de patología puede llegar a tardar hasta 6 semanas en consolidar, no hay que apurarse a retirar las clavijas. No recomienda operar las exostosis, sí hacer la cirugía cuando se sospecha o se confirma más que nada un desplazamiento de los fragmentos. No apurarse a retirar estas osteosíntesis. Recordarlo de las 6 semanas, hacer un control anual por el tema del cartílago de crecimiento y no hay que invadir la articulación en este tipo de patologías y en su fijación. ¿Cuáles son las complicaciones? La pseudoartrosis, la exostosis, el arresto fisario y la necrosis avascular. El cóndilo interno. Epidemiológicamente es el 20% del total de las fracturas en codo, se dan por un valgo forzado, en chicos más grandes, de 9 a 14 años, con una media entre los 11 y los 12 años. El 75% son varones y 60% están asociados a luxaciones. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? El par radiológico y la oblicuo interna, acá también juegan un rol importantísimo. Hay estudios especiales, hay unas imágenes, que se pueden hacer, proyecciones especiales de la paleta humeral distal. Con la oblicuo interna creemos que es suficiente, no la usamos de rutina. Sí el par radiológico y la oblicuo interna más que nada. Hay que recordar que el cóndilo medial tiene una orientación hacia distal, hacia medial, pero fundamentalmente hacia posterior. Por eso creemos que con la oblicuo interna nos va a permitir medir con mayor perfección y exactitud la distancia que tenemos entre los fragmentos. Recordar que el cóndilo medial no solo es asiento de todo lo que es la masa, de inserción de todo lo que es la masa flexopronadora, sino que forma parte fundamental de lo que es el ligamento colateral medial del codo. ¿Cómo la clasificamos? Según Watson-Jones, las tipo 1 son las de 5 milímetros sin rotación, la tipo 2 las que tienen más de 5 milímetros y están rotadas, la tipo 3 las que están encarceladas sin luxación, cuando el fragmento distal está a la altura de la línea articular, eso ya se considera encarcelada, y las tipo 4 las que están encarceladas y luxadas, esta es una luxación de codo, probablemente no se ve, esta es una luxación de codo, no podemos ver bien dónde está ubicado nuestro cóndilo medial, el perfil, seguramente en el perfil no lo vamos a ver, hacemos la reducción, ahí aparece el cóndilo medial, y si miramos con mayor detenimiento las radiografías anteriores, lo vamos a encontrar ahí y ahí. El tratamiento, obviamente, las tipo 1 son de tratamiento incruento, con el yeso y el cabestrillo, por 4 semanas, como la mayoría, como todos los casos estos que estuvimos hablando. La tipo 2, tipo 3 y tipo 4, nosotros la tratamos de manera quirúrgica. Las tipo 2 hay toda una discusión que ya les vamos a hablar. El tratamiento quirúrgico usamos el decúbito dorsal, manguito hemostático, hacemos un abordaje medial, una vez que identificamos el nervio cubital lo reclinamos, lo fijamos en nuestro fragmento, como ustedes quieran, de acuerdo a la edad del paciente, el tamaño del fragmento, podemos hacer una osteodesis, una osteosíntesis, si es muy pequeño se puede hacer una exéresis y podemos reinsertar todo lo que es el aparato muscular y ligamentario con arpón y sutura. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? El mecanismo de producción, que es un valgo forzado, 60% está asociado a la luxación del codo, esto hay que tener muchísimo cuidado y estar atentos. La oblicuo interna es la radiografía fundamental para hacer una evaluación correcta. El fragmento sobre la línea articular es considerado encarcelado, las encarceladas y las expuestas son de resorte quirúrgico. Se sabe que hay muchos pacientes que han obtenido excelentes resultados, sobre todo las tipo 2, con tratamientos incruentos. Hay grandes discusiones, cuánto esperar que se separe el fragmento para hacer la cirugía. Nosotros creemos que los 5 milímetros es una meta prudencial. Está totalmente probado que por cada milímetro de diastasis entre los fragmentos, la fuerza flexopronadora se disminuye en un 2%,
y que, bueno, la parte ligamentaria y la parte de la estabilidad también hay que tenerla en cuenta. Nosotros a los 5 milímetros ya operamos este tipo de pacientes. Todos los trabajos obviamente hablan de que habría que hacer un trabajo prospectivo randomizado con respecto a esta patología para saber cuál es el tratamiento más correcto y cuál es el desplazamiento que tendríamos que tener en cuenta para las fijaciones o no. Saber que la parálisis cubital no está indicada la cirugía, sí está indicada la exploración cuando tenemos algún tipo de síntoma del nervio mediano. Eso es todo, muchas gracias, y ahora lo dejo con el doctor Cairo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Antes que todo, le quiero agradecer al Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Bocalandro por haberme participado a esta reunión, que verdaderamente creo que es útil para todos, en un medio tan sencillo y de tan fácil llegada como es el Internet. Bueno, además del currículum que me dio el doctor, al cual agradezco mucho sus palabras, el doctor Bertoni, que puedo agregar que tengo el honor de pertenecer de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología Infantil, el cual agradezco mucho que me dejen participar. Bueno, completando un poco las fracturas de codo, de lo que voy a hablar van a ser de las fracturas de olecranon, voy a hablar unas meras palabras de las fracturas de apófisis coronoides, del cuello del radio y por último de la fractura luxación de Montekia. Los objetivos, un poco como ya lo dijo el doctor Bertoni, que queremos que les quede de esta charla, es interpretar las lesiones, reconocer el tratamiento en agudo, que el traumatólogo general, que generalmente cuando llegan esas fracturas tan desplazadas de los chicos, nos ponemos tan nerviosos y qué hacer, qué no hacer. Yo creo que el objetivo de esta charla es que sepan cuáles son quirúrgicas, cuáles no son quirúrgicas, qué hacer en la urgencia, reconocer sus complicaciones, la evolución para charlar eso con los padres y tener siempre en cuenta que hay que saber que en una fractura siempre hay que estudiarla en forma generalizada en el miembro afectado porque se acompaña muchas veces de lesiones asociadas. Juan, tenés el micrófono silenciado. Ajá, perdón. Ahí estamos. ¿Ahora sí? Sí, Perdón, sí. ¿se escuchó al anterior? Unas pocas palabras antes no. Bueno, fue una presentación, sigamos, simplemente si no lo escucharon, quiero que pertenezco como miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología Infantil, al cual agradezco mucho que me dejen participar. Bueno, siguiendo con la charla, el gran inconveniente en el diagnóstico de las fracturas en los chicos, que en el momento del nacimiento, las articulaciones están comprendidas en su totalidad por cartílago, que es invisible a la radiografía, que como ustedes ven en esta imagen, recién al año de edad empieza a aparecer el primer núcleo de crecimiento del proceso troclear, y o sea que muchas veces es difícil la comprensión de la fractura debido a este inconveniente de la presencia del cartílago. Empezamos con las fracturas de olecranon. Las fracturas de olecranon son infrecuentes, ocupan un 4 al 6% de las fracturas del codo. En un 50% se encuentran asociadas a lesiones de otras lesiones óseas como el cuello de radio, la fractura luxación de Montekia, fractura de la diáfisis radial y en menos frecuencia del cóndilo externo. Puede haber lesiones por sobrecarga ante la práctica deportiva de elite, como puede ser el tenis o el béisbol, que pueden producir lo que se llama apofisitis o inflamación de la apófisis secundaria de crecimiento. El mecanismo de lesión más frecuente es el flexión, donde las fuerzas abulsivas interrumpen el periósteo posterior. Después tenemos las lesiones por extensión, que generalmente son fracturas anguladas asociadas a una desviación varovalgo, y después tenemos las fracturas con mínimo desplazamiento, estos dos últimos con periósteo intacto y generalmente son fracturas sin desplazamiento. A tener en cuenta la presencia de los núcleos secundarios de osificación, que muchas veces son de difícil comprensión y nos dan dudas,
si son fracturas o no, tengan en cuenta que a nivel del olecranon tenemos lo que son los núcleos bipartitos, que generalmente son bilaterales, y hay la existencia muy poco frecuente de la patela cúbiti, que es un hueso accesorio que se encuentra en el espesor de la inserción del tendón del tríceps. Pero en términos generales tienen que tener en cuenta que los núcleos osificados de secundarios de osificación son de bordes regulares y escleróticos, donde lo que nos da la idea de que son núcleos de crecimiento y no trazos fracturales. El diagnóstico, como toda fractura, está en el dolor y la tumefacción, y el par radiográfico de frente y perfil de codo y frente y perfil de antebrazo. Es muy importante siempre en las lesiones del codo tener en cuenta la asociación de las fracturas del antebrazo. Bueno, en cuanto a la clasificación, para los que le aman la AO, la subdivide en 12 subtipos, y la verdad que para nosotros y para ustedes, los ortopedistas generales, que necesitan saber inmediatamente qué hacer con esa fractura es poco práctica. Lo que sí usamos, siempre tratamos de usar las clasificaciones más sencillas que nos den una idea rápida y concreta del problema y qué tener que hacer en ese caso. Entonces, en la clasificación de las fracturas de olecranon las dividimos en dos grandes grupos: lesiones apofisarias y lesiones metafisarias. Las lesiones apofisarias tenemos, como les dije, la inflamación de la apofisitis, tenemos fracturas por sobrecarga y las fracturas completas con avulsión apofisaria pura y combinadas entre lesiones apofisarias y metafisarias. Y las lesiones metafisarias, que son las más frecuentes en nuestra práctica diaria, con el mecanismo en flexión que producen las lesiones intraarticulares y en extensión con desviaciones de varo-valgo que son extraarticulares. Y por último, las lesiones por cizallamiento que producen fracturas multifragmentarias o bien de trazo oblicuo largo. Como dije, la extensión tenemos el mecanismo en varo. Ahí siempre tener cuidado que la caída en extensión en varo, la fractura de olecranon puede estar asociada a la luxación lateral de la cabeza radial, constituyéndose una Montegia tipo 2. Y el mecanismo en valgo se acompaña de una fractura en tallo verde del cúbito, que puede acompañarse de una fractura del cuello de radio, lo que representa un equivalente de la Montegia tipo 1, y en menor frecuencia una apófisis epicondílica. El tratamiento de las fracturas de olecranon, de acuerdo a que sean no desplazadas o desplazadas, en las no desplazadas se realiza un yeso brachiopalmar en semiflexión, 4 semanas, como siempre con las fracturas pediátricas, tenemos las costumbres de seguirlas radiográficamente semanales, por lo menos los primeros 15 o 20 días, para diagnosticar y encontrar de que no hayan tenido desplazamientos posteriores, que muchas veces ocurren en la fractura pediátrica. Tenemos las desplazadas, que se considera desplazada cuando la diastasis intraarticular es mayor de 3 milímetros, con los cuales tenemos 3 formas de tratamiento: la utilización de tornillos canulados, percutáneos, de 4,5 milímetros, la utilización de la placa de osteosíntesis para olecranon. Las usamos cuando son chicos ya adultos jóvenes, adolescentes, sobre todo en las fracturas de trazo muy oblicuo que producen mucha inestabilidad del codo y que con otros métodos de tratamiento nos arriesgamos a que hayan desplazamientos posteriores. Y por último, el obenque o cerclac Gen 8 o absorbe tracción, como lo conocemos todos, que en nuestras manos es una forma de tratamiento quirúrgico que andan bien. Con respecto al obenque o a la absorbetracción, se utiliza una técnica quirúrgica por vía posterior. El abordaje simple del cúbito es una vía segura, donde se utilizan para la reducción, se atraviesan 12 clavijas de Kirchner de 2 milímetros, de posterior a anterior. Se hace el cerclaje generalmente con alambre de 16 a 18 milímetros. Últimamente estamos usando también suturas reabsorbibles, sobre todo en chicos más pequeños, para evitar retiros posteriores y que son, la verdad, mucho más tolerables que el alambre. En este caso, simplemente no como caso, sino para mostrarles cómo es una fractura de un chico de 12 años que tuvo una caída del codo en típico mecanismo flexión
y que tiene una fractura metafisaria interarticular, como ustedes ven. Tiene una apertura de la fractura interarticular mayor a 3 milímetros, se le hizo el tratamiento de absorbetracción y que el resultado final obtuvimos una buena reducción y una restitución de la superficie articular, que de eso se trata el objetivo de la cirugía, ¿no? Bueno, unas leves palabras, unas cortas palabras sobre fractura de apófisis coronoide, ya que son poco frecuentes en la práctica de las fracturas pediátricas, ocupan del 1 al 2% de las fracturas del codo en el niño, generalmente, sobre todo las tipo 3, se encuentran asociadas a luxaciones anteriores del codo, la edad frecuente de aparición entre los 8 y los 14 años, el diagnóstico, además de la clínica, el típico par radiográfico frente y perfil, y tener en cuenta que a veces es necesario la realización de una oblicua, porque cuando el fragmento coronoide es muy pequeño, su fractura puede verse oculta por la imagen superpuesta de la diáfisis del radio. En cuanto a la clasificación, también siguiendo la metodología que tratamos de que sea lo más concreta y clara posible para tomar determinaciones, usamos la de Regan y Murray, que los divide en 3 tipos, donde el tipo 1 es una avulsión pequeña de la punta de la coronoide, el tipo 2 es un fragmento único con minuto menor del 50% de su espesor, y el tipo 3 que va asociada a inestabilidades del codo, donde el fragmento ocupa un porcentaje mayor al 50%. En el tipo 1 y 2 es yeso brachiopalmar por 4 semanas, y el tipo 3 se utiliza la reducción quirúrgica. La fractura de cúpula radial. La incidencia ocupa aproximadamente el 1% de las fracturas en pediatría y del 5 al 10% de las fracturas de codo. El 90% de ellas afecta a la fisis o el cuello y solamente el 10% afecta a las epífisis. La edad media de mayor frecuencia de la fractura es entre los 7 y los 12 años. El 50% pueden estar asociadas a fracturas del cúbito proximal y el 50% tiene presentaciones aisladas de la fractura. La de cuello es la más frecuente y el mecanismo generalmente es de un codo extendido con mecanismo en valgo. El diagnóstico, además de la clínica, tenemos el par radiográfico de frente y perfil, que muchas veces tiene que estar ayudado con proyecciones en perfil de pronación y supinación en distintos niveles, porque a veces la fractura del cuello de radio, lo más frecuente que se desplaza hacia externo, pero a veces tenemos que se desplaza o hacia interno o hacia anterior, y hemos tenido casos hacia posterior que en el perfil simple a veces no se nota. Entonces por eso es útil en los perfiles en diversos grados de supinación y pronación. Y la tomografía computada con reconstrucción 3D, cuando uno tiene acceso a ese estudio, bueno, es útil para definir algunas situaciones más exquisitas, digamos, pero siempre tener en cuenta que con el par radiográfico andamos bien. En pos de hablar de clasificación, tenemos la clasificación de Judet y la de Chambers. La de Judet es la más, digamos, parecida a la que usamos nosotros. La de Chambers la divide en 2 grupos de traumatismo en valgo y luxación de codo, pero siguiendo la retórica que hasta ahora hemos mencionado, siempre optamos por la más sencilla. Y nosotros para la de cuello de radio usamos la de Steele-Graham, que divide las fracturas en 4 tipos. De acuerdo a la angulación del cuello de radio, tenemos un tipo 1 del 0 al 30 grados de angulación, el tipo 2 entre 31 y 60 grados, el tipo 3 de 61 a 90 grados, y el tipo 4 mayor de 90 grados y hasta a veces 180 grados, con una cabeza totalmente caída, asociados a desplazamientos laterales del cuello de radio entre el 0 y el 90%. A nivel general, teniendo en cuenta esta clasificación, ya podemos decir que el tipo 1 y 2 es de tratamiento de encuentro, y el tipo 3 y 4 generalmente de tratamiento quirúrgico. Cuando una fractura de cuello radial es de mal pronóstico, y generalmente cuando no hay una buena reducción en mayores de 10 años, como en toda fractura pediátrica, a menor edad, mayor tiempo de remodelación en el crecimiento óseo, más posibilidades tienen de que la fractura remodele y mejore su angulación. Cuando la angulación es mayor de 30 grados, tenemos que tratar de que la reducción de la fractura sea lo más cercano a esta angulación. Cuando el desplazamiento lateral es mayor de 3 milímetros,
No se olviden que la pronosupinación del radio se desliza en una forma concéntrica muy exacta dentro del ligamento anular, o sea que los desplazamientos laterales residuales pueden comprometer el movimiento futuro del codo. El retraso en el tratamiento, como toda fractura, tratamos de hacerlo dentro de las 48 horas o por lo menos dentro de la semana de ocurrida. La presencia de lesiones asociadas, como otras fracturas o luxaciones, y tratar de que la reducción abierta de la fractura del cuello de radio solo se haga en aquellas situaciones que no queda otra, porque la reducción abierta por lo general tiene muchas complicaciones y limita mucho el pronóstico de esta articulación. El tratamiento, como vemos, tenemos 5 formas de tratamiento de acuerdo al tipo de fractura que sea. Tenemos la inmovilización sin manipulación, reducciones cerradas mediante manipulación, con aguja cutánea o mediante la utilización de una aguja intramedular, y por último la reducción abierta con o sin fijación interna del extremo fracturado. En este algoritmo vemos, como dijimos en la clasificación, que las que tienen menores de 30 grados de angulación simplemente hacemos un yeso braquiopalmar. La gran discusión es si el antebrazo en pronación máxima, supinación máxima, para evitar complicaciones posteriores. No hay un acuerdo total sobre una u otra proyección o de tipo de inmovilización. Nosotros usamos la pronosupinación intermedia generalmente, salvo que una situación especial lo exija, que sea en pronación o supinación. La de 30 a 60 grados, tenemos que tratar de reducir ese cuello cúpula radial para que se acerque a los 30 grados más deseados. Tenemos 2 técnicas de reducción incruenta, que son la de Patterson y la de Israelí, que las dos se basan en compresión, desplazamiento en varo para abrir la articulación y compresión con la mano del operador sobre la cúpula radial para tratar de reducirla. La de Patterson es el codo en extensión y la de Israelí con el codo en flexión. Los métodos quirúrgicos a cielo cerrado, como dije, tiene la reducción mediante la utilización de una aguja percutánea de punta roma. Es indispensable que sea de punta roma, si no se clava en la fractura y es difícil de reducirlo, y de manera periódica y con un muy buen aparato de intensificador de imágenes. Siempre es importante, si no hay un buen intensificador de imágenes, no se metan a hacer estas cosas porque verdaderamente se engordan. Y por último, lo que hizo Metaso a partir del año 1980, mediante la introducción de una aguja o clavo intramedular desde la metáfisis distal del radio, tratando de reducir la cabeza radial. ¿Qué consideramos una reducción aceptable? Tratar siempre de que tenga menos de 45 grados de angulación, si tiene traslación que sea menos de 3 milímetros, y que una vez reducida obtengamos de un 50 a un 60% de pronosupinación pasiva. La reducción abierta se utiliza la vía posterolateral de Kocher, o bien llamada comúnmente la vía del anconio. Es una vía de abordaje seguro que se realiza entre el músculo anconio y el cubital anterior por adelante. El único elemento quirúrgico que tenemos a tener en cuenta y de cuidado es el nervio interóseo. Por eso toda la técnica quirúrgica se lleva a cabo con el brazo en pronación absoluta, total, porque de esa manera desplazamos el nervio interóseo hacia anterior y no lo tenemos en el campo quirúrgico. Luego de reducida la fractura, tenemos varias formas de sostenerla en su lugar. Muchas veces, una vez reducida, el cuello de radio es lo suficientemente estable. Probamos mediante movilizaciones de pronosupinación. Si la estabilidad es alcanzada simplemente con la reducción quirúrgica, no se le hace nada. Si vemos que es inestable, se puede solidarizar en la fractura mediante la introducción de clavija de Kirchner finita de proximal a distal, como vemos aquí en la figura. Algunos utilizan el clavo intramedular flexible, como mencioné en la técnica de Metaso, y otros también utilizan lo hemos usado en algún momento, pero
es un método un poco engorroso porque son pequeños fragmentos, y se pueden usar micro tornillos con de 1,5 a 2,7 o tipo hardware. Bueno, por el postoperatorio, tanto en tratamiento incruento como cruento, usamos un yeso braquiopalmar. Es importante, como toda fractura intraarticular, la movilidad precoz para tratar de que queden las secuelas menos posibles, y al mes se le retira la clavija, que generalmente quedan en el exterior, y la movilidad como es. Bueno, por último, la luxofractura de Montegia. Llamamos a la luxofractura de Montegia la fractura o luxación de la cabeza del radio asociada a la fractura de cúbito, que puede ser proximal o distal, o diafisario. Ocupa el 0,4% de las fracturas pediátricas, la edad de mayor frecuencia es entre los 4 y los 10 años, y un dato muy importante. Las estadísticas y los trabajos hablan de que aproximadamente un 25% de las luxaciones de la cúpula radial pasan inadvertidas desde un inicio. En cuanto a la clasificación se refiere, tenemos la clasificación de Vado, que fue un ortopedista de la Escuela de Montevideo, la Escuela de Uruguay, que lo dividió en 4 tipos. La más frecuente es la luxación anterior, que ocupa un 70% de las fracturas de luxaciones de Montegia, que se pueden acompañar de fracturas metafisarias proximal o diafisaria del cúbito. Después le sigue en frecuencia en un 25, un 30%, el tipo 3, que se acompaña de una luxación lateral o anterolateral de la cúpula radial, que puede acompañarse de una fractura metafisaria en tallo verde, como vimos ya con las fracturas de olecranon en el cúbito. Le sigue en frecuencia la luxación posterior o posterolateral, y por último el tipo 4, que se acompaña de una luxación anterior de la cabeza radial más fractura diafisaria del radio y una fractura diafisaria del cúbito en el mismo nivel. Es muy poco frecuente y son lesiones muy inestables que en la mayoría de los casos terminan en tratamiento quirúrgico. Por último, en lo que a clasificación se refiere, había muchos tipos de luxaciones de la cabeza radial que no entraban dentro de la clasificación típica que había mencionado Vado, entonces fueron agregados distintos tipos que se los denominaron equivalentes de Montegia, que se los dividió en 3 tipos, tipo 1, 2 y 3. El mecanismo de lesión de la fractura, sobre todo la más típica, que es la luxación anterior, es un traumatismo directo sobre el cúbito con la mano, hiperextendida e hiperextensión de codo con hiperpronación del mismo. En el tipo 2 es un traumatismo directo en supinación y rotación, y el tipo 3 se produce por una sobrecarga en varo sobre el codo extendido. La tipo 4 generalmente se produce por el mismo mecanismo de acción que la tipo 1. La clínica, más allá de todo la ubicación del codo y la pérdida de la movilidad, es un codo muy tumefacto, muy difícil, como ya mencionó el doctor Bertoni, no olvidarse que son chicos, que no contamos con la participación de los chicos para saber el dolor o en qué movimiento le duele, o sea que bueno, la clínica hay que tener en cuenta que en las luxaciones de Montegia puede haber lesiones nerviovasculares que son un poco frecuentes, del interóseo posterior en una frecuencia del 20% en las lesiones de Vado 3, generalmente son neuroapraxias que recuperan antes de las 9 semanas post fractura, y en la Vado 2, muy poco frecuente, también puede haber una lesión del nervio cubital. La radiografía es un frente y perfil de codo y de antebrazo. No olvidarse nunca, como bien mencionó el doctor Smith en su trabajo de la clínica ortopédica, que tener en cuenta siempre la relación radiocapitelar, sobre todo después de la reducción, y saber que una línea medio diafisaria del radio atraviesa el cuello del radio, debe atravesar en la mitad por el centro del núcleo de osificación del cóndilo externo del húmero en todas sus posiciones de flexión y rotación. O sea, es una situación anatómica que no varía nunca, y eso es indispensable para reconocer la perfecta reducción de la cabeza radial en la articulación.
Bueno, las tomografías computadas, como vemos, nos ayudan muchas veces para tener un diagnóstico más preciso de la lesión. Como vemos aquí, fue una lesión que tuvimos que abordarla quirúrgicamente, porque dentro de los elementos que pueden interferir en la reducción de la cabeza radial es la presencia de un fragmento osteocartilaginoso del húmero, como vemos aquí. En cuanto al tratamiento, en primer lugar, hay que tener muy en cuenta que para reducir el radio tenemos que realizar una reducción estable y anatómica del cúbito. Puede que sí se realice por maniobra 50, que es lo que hay que tratar. Si no se puede realizar por maniobra 50 la reducción del cúbito, se debe realizar mediante maniobras quirúrgicas, mediante una fijación intramedular o bien por un abordaje quirúrgico directo. Si se redujo en forma estable y anatómica el cúbito, entonces debemos comprobar que se acompañe de una reducción anatómica de la cabeza del radio. Que cuando se logra, y estamos seguros de que la reducción de la cabeza del radio se ha logrado, se realiza un yeso brachiopalmar que, de acuerdo al tipo de lesión de Monteggia que ocurra, generalmente en el tipo 1 se inmoviliza con un brachiopalmar superando los 90 grados en supinación, y en el tipo 3 con una flexión de 110 grados. Si no se obtiene la reducción del radio, puede ser por varias causas. Si el cúbito está bien alineado, ¿no? Siempre tener en cuenta eso. Puede ser por la interposición de la cápsula, por la interposición del ligamento anular, o por la interposición de un fragmento osteocondral interarticular, como vimos en la TAC anterior. En el 90% de los casos que obtenemos una buena reducción, los resultados son buenos. Y, como siempre, tratamos siempre de que sea una reducción cerrada. La reducción del cúbito, como ya un poco fui mencionando, se puede lograr si la deformidad plástica y el tallo verde o rodete mediante una reducción cerrada. Si tiene una fractura transversal u oblicua corta y es inestable, realizamos una fijación intramedular. Y si la fractura es conminuta o oblicua larga, o sea, todo elemento de inestabilidad, a veces tenemos que recurrir a una osteosíntesis rígida con placa y tornillo. El yeso se realiza por 4 semanas, a veces complementamos con una férula valva posterior durante 3 o 4 semanas, aunque tratamos de que el tiempo de inmovilización en total no supere las 6 semanas para realizar una movilidad precoz del codo. Y por último, bueno, hablar un poquito de la Monteggia crónica. No se olviden que les dije que el 25% de las lesiones de Monteggia pueden pasar desapercibidas, y a veces las recibimos y decir, bueno, ¿qué hacemos? Si la evolución es mayor a 3 años o en chicos mayores de 12 años, las reducciones de Monteggia crónica son de pobres resultados, con muy poco pronóstico de la articulación, con muy mal pronóstico de la articulación. Si es menor de 3 semanas, siempre tratamos de hacer una reducción cerrada. Si el tiempo de evolución es entre las 3 semanas y los 3 meses, tenemos que generalmente realizar una reducción abierta. Y si es mayor de 3 meses, ya tenemos reducciones crónicas, es una evolución crónica con un tratamiento controvertido, donde algunos dicen, muy pocos, que es conveniente dejar la cabeza luxada y su exéresis al finalizar del crecimiento si hay síntomas, dado que proponen que la reducción de la cabeza del radio en crónico produce más limitación funcional del radio que dejándola luxada. Nosotros particularmente, cuando la situación nos lo permite, tratamos de operarlo y reducir esa carga. Creemos que evita complicaciones tardías. Lo que se hace en los casos crónicos, generalmente tenemos que hacer una reducción abierta del radio mediante una incisión externa, acompañadas de osteotomías del cúbito para realinear el mismo. Muchas veces hacemos una reconstrucción del ligamento anular, y también puede acompañarse de una osteodesis de la articulación radiocapitelar transarticular. En lo que de afecciones quirúrgicas se refiere, como les dije, se hace un abordaje externo,
cuando se reduce el radio previa la osteotomía correctora en longitud y deformidad del cúbito, podemos, si la lesión es inestable, realizar una reconstrucción del ligamento anular. Nosotros normalmente lo que hacemos es la técnica de Bell-Tause, que es un colgajo distal del tendón del tríceps y fabricamos un ligamento anular. Hay algunos autores que lo hacen con fascia lata o con palmar menor. Y en algunos casos, muy pocos, no es un procedimiento muy recomendable, si se puede no realizarlo, mejor, es la fijación de la articulación radiohumeral atravesando un clavo intraarticular desde el húmero hasta la cabeza del radio. Ojo, si se hace esta técnica, siempre tener en cuenta que se debe realizar con clavos gruesos, por lo menos con Steinmann de 2,5 milímetros. Ha pasado, y es muy frecuente, que cuando uno le pasa un Kirchner de 2 milímetros, con el movimiento mínimo que tiene el codo adentro del yeso, se rompe la clavija y después tenemos un problema triple. Tenemos un clavo adentro de la diáfisis del radio que hace protrusión en la interlínea articular y que es de muy difícil extracción. Las conclusiones con todo esto que hemos hablado: nunca olvidarse del par radiográfico frente y perfil, no conformarse con una sola exposición y acompañarlo de antebrazo completo, tanto de codo y muñeca. En el caso de la fractura luxación de Monteggia, la línea radiocapitelar es muy importante, como se lo mencioné, donde el centro de osificación en todas las proyecciones y en cualquier posición del codo, la línea medio diafisaria del radio debe pasar por este núcleo de osificación. Por suerte, las luxaciones de Monteggia son infrecuentes. No olvidarse que es muy poco frecuente y rara que haya una fractura aislada de cúbito. Siempre investigar el radio. Y por último, en la ortopedia y traumatología pediátrica, sobre todo en la traumatología, un diagnóstico y tratamiento temprano para evitar complicaciones. Muchas gracias.